Hola, un saludo a mis panas por acá, yo en Peña de tu celular. Cuéntame, ¿te llegan este tipo de consumo y no sabes qué hacer? De repente le das al botón de encendido, marca un valor y cae a cero. Si te llegan este tipo de consumo, entonces sigue esta serie de videos que tendremos a continuación. Bien, vamos a comenzar entonces, muchachos, como le estaba diciendo, como le estaba comentando en las clases anteriores, que venía ahora una segunda etapa o una segunda parte, segunda alimentación, lo que, como ustedes quieran llamarlo, como se identifique mejor. Lo que vamos a ver entonces a continuación es que van a llegarnos teléfonos que en la etapa principal está bien, es decir, que consumo inicial, aquí ya sabemos que los consumos iniciales son esos consumos que cuando lo conectamos a la fuente de poder nos aparece ya un valor. Un consumo inicial en este caso tiene que ser cero, eso ya lo sabemos, este consumo inicial. Perfecto. Si nos llega un teléfono que tiene este consumo inicial, muy bien, lo tiene bien, perfecto. Ahora, cuando yo presiono Power, esto cambia, obviamente tiene que cambiar y el valor ya sabemos que tiene que ser, por ejemplo, 0.70 y de ahí comienza a subir poco a poco y él tiene que estabilizarse. Ese sería el correcto consumo. Listo, y cada teléfono va a tener su propio consumo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo consumo inicial, pero cuando presiono Power, él por ejemplo tiene un consumo de 0.20, suelto el botón y cae a cero. O no tiene este consumo. Voy a poner varios para que tengamos una idea. De repente aparece 0.500 y cuando suelto el botón cae a cero. Puede pasar mucho lo que está pasando en los Redmi ahorita, que llega, consumo inicial cero, presiono botón y marca 150 y queda fijo. O de repente 0.070 y queda fijo al soltar el botón. O de repente 0.90, ¿verdad? Y cae a cero. Sé que todos hemos tenido estos consumos, sé que todos hemos tenido estos comportamientos en la fuente de poder y hay como que esas dudas, qué hago, qué pasa, si nos confundía mucho los cortos iniciales, principales, ahora esto me confunde más y no sé qué hacer. Bueno, yo espero que con estos videos tengamos una idea por lo menos de lo que se tiene que hacer o tiene que venir. Entonces, como siempre, vamos a ver cómo funciona esto, qué es lo que viene aquí, qué es lo que nos podemos encontrar para así yo poder hacer un diagnóstico, en este caso un diagnóstico previo. Entonces, primero vamos a ver cómo funciona en este video y luego veremos lo demás. Listo, entonces ya sabemos que de aquí vamos a tener la línea VSIS. ¿Ok? Esto lo vamos a llamar la línea VSIS. Y esta línea VSIS resulta que va a alimentar entonces, ¿a quién? En este caso va a alimentar a muchos circuitos, pero tenemos un circuito principal que va a alimentar. Y ese circuito principal va a ser entonces el famoso PMIC, que es muy popular. Ese lo conocen todas las chicas, el PMIC. Ok, o IC de Power, como lo llamen, el PMIC, listo. A él le tiene que llegar esto a un sector. Van a darse cuenta que cuando veamos los esquemáticos, de repente él se llama U2001 y le ponen un guión y le ponen 1. ¿Por qué le ponen este 1 acá o de repente aparece 2? Porque el que hizo el esquemático lo dividió, lo puso por sectores. Entonces por eso lo vamos a encontrar. Entonces, de repente que aparece en un sector número 1 y va a aparecer esta alimentación, ¿ok? Y esta alimentación viene de dónde? Esto es la etapa inicial. Esto es alimentación principal, ¿ok? Etapa inicial. Que ya conocemos que esta etapa inicial, ¿verdad? Tiene 4.2 volts. Esa es la etapa inicial. ¿Cuánto le va a llegar aquí? Igual 4.2, 4.2, 4.2 volt, 4.2 volt. Y esto nosotros lo encontramos medio de qué lo podemos medir mediante unos capacitores. Eso todo lo vamos a medir a su respectivo momento y listo. Ahora, recuerden que nosotros en la otra parte, en la anterior, teníamos un antes del IFPMIC y un después del IFPMIC. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Que todo lo que ocurra desde aquí, vamos a ponerlo hacia acá, esto es antes del PMIC. ¿Y qué ocurre en la fuente antes del PMIC si hay un problema, si hay un cortocircuito? Bueno, puede pasar lo siguiente. Antes del PMIC
lo que puede pasar es que haya un consumo inicial, por ejemplo 0.20 o 5000. ¿Qué puede pasar antes del PMIC? Que no haya ningún comportamiento que esté en cero. Eso podría pasar, este tipo de comportamiento podrían pasar antes del IFPMI. Perdón, antes del PMIC, porque el IFPMI ya lo dejamos atrás. Antes del PMIC puede pasar esto que está acá. John, pero tengo un teléfono que yo presiono el power y sí hay un comportamiento, pero no enciende. Entonces, todo comportamiento, es decir, fíjese bien, todo comportamiento, no miento de mentir, que sea, o por lo menos que exista, vamos a ponerlo por acá, que exista después de dar power, ¿verdad? Después de dar power, el problema va a estar entonces después del PMI, es decir, va a estar acá. ¿Por qué? Porque es después que yo le di al botón. Y aprendimos que por aquí iba a estar entonces el botón de encendido y cuando yo le daba el botón, le daba entonces una señal a este PMIC para que él funcionara. Entonces, que quede claro esto, todo problema que va a acontecer después de presionar el botón de encendido, yo voy a entender que está después del PMIC, ¿ok? Antes del PMIC yo le doy al botón y tal vez no hay nada, tengo un consumo inicial, ¿ok? De una vez que lo coloco hay un consumo inicial, entonces yo digo, bueno, resulta entonces que hay un corto antes del PMI, es decir, en etapa inicial. Ahora, si no hay consumo inicial y presiono el power, entonces quiere decir que hay un corto después del PMIC o no necesariamente es un corto, porque van a tener comportamientos que no son cortos. Entonces, pero no hay consumo inicial, doy al botón, llega a 0.20 y cae a 0. Eso va a estar después del PMI. Entonces, vamos a ver qué hay después del PMI. Entonces, aquí borramos y vamos a ver qué existe después del PMI. Ya esto, por ejemplo, ya sé que tiene una alimentación y esta alimentación y el PMI internamente lo que va a hacer es regular esa alimentación y le va a dar salida a través de dos fuentes que ya muchos sé que las conocen, muchos las han oído y entonces una de esas fuentes se va a llamar book, ¿verdad? Y otra de esas fuentes se va a llamar LDO, ¿ok? Vamos a tener book y vamos a tener LDO, que son fuentes de alimentación que nacen ¿de dónde? Nacen de VSIS, nacen de VSIS. Pero ¿por qué ponen dos fuentes de alimentación? ¿Por qué hay dos fuentes de alimentación? ¿Y por qué no sigue VSIS alimentando todo lo demás? Porque acá van a haber otros circuitos integrados. Ya sabemos que después de esto va a estar ¿quién? Va a estar CPU. Después de esto también va a estar lo que sería RAM, ¿verdad? Después de esto va a estar la memoria de almacenamiento, en este caso, por ejemplo, vamos a ponerle MMC. Van a estar estos señores que no necesitan el VSIS, que no necesitan 4.2, sino que necesitan voltajes regulados como por ejemplo 1.8, como por ejemplo 2.3, como por ejemplo 3.2, qué sé yo. Entonces todo eso lo va a controlar este señor que está aquí, que es el PMIC. No solamente está el CPU, la RAM y la MMC o la memoria, también van a estar lo que conocemos como periféricos. Y esos periféricos que están allí, que puede ser micrófono, que puede ser también, por ejemplo, la cámara, la pantalla, esos también forman parte de esas líneas secundarias porque van a tener voltajes ya regulados. No solamente los periféricos, sino los circuitos que también controlan a los periféricos. O por ejemplo, podríamos decir el códec. Ah, John, pero es que yo vi que tú pusiste el códec también aquí. Sí, normal, porque puede tener alimentación principal. Pero también hay líneas LDO que salen hacia los circuitos, que salen a la radiofrecuencia, por ejemplo. Entonces no solamente CPU, RAM y MMC, que son los más comunes, sí, y hay problemas en eso cuando un equipo no enciende. Pero tenemos que comprender que hay salidas, ¿verdad? Que va a generar el PMI. Que hay salidas que, por ejemplo, si el códec no está, el equipo enciende, sí, puede encender, claro que sí. ¿Por qué? Porque los importantes para que encienda sería PMIC y FPMIC, CPU, RAM y MMC. Esos son los principales. Por eso todo equipo que no enciende podría ser estos que están acá. Entonces eso es lo que vamos nosotros a verificar primero. Y en este primer video de esta serie de lo que sería
Por ejemplo, después del Power o después del PMIC, nosotros tenemos que aprender que antes del PMIC está la línea OV6, la línea principal. Y después del PMIC hay un montón de líneas, hay otros circuitos que podrían hacer que nuestro equipo no encienda. Entonces, no te pierdas los videos que vienen porque van a estar muy buenos y creo que nos podrán ayudar en las próximas reparaciones. Así que no olvides suscribirte, suscríbete, comenta para seguir entonces yo haciendo este curso y nos vemos en un próximo video.